2 años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen. Hoy es 17 ya, 17 de noviembre, y le damos la más cordial bienvenida. Fue un largo fin de semana, largo y convulso fin de semana, ¿verdad? Este fin de semana vivimos pues un mundo convulsionado, violento, cruel, y no solo, que quede muy claro, no solo por lo sucedido en París, 129 muertos, 350 heridos, algo ciertamente terrible, que lo sentimos todos intensamente por lo cercana que nos es la cultura francesa, pero no solo podemos poner la vista en París, que esto fue terrible, sí, pero en diferentes partes del mundo. Siria bombardeada inmisericordiamente, también allí mueren ancianos, niños, población civil, y el resto del mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo el mundo explotar. ¿Y qué hacemos todos los demás? Insisto, fue terrible lo de París. Nos enteramos el viernes y estábamos con el corazón que se nos salía y tristísimos. Claro, nos es muy cercana esa Francia pues que tanto nos ha marcado, por supuesto, la cultura, ese París que es la cuna del mundo. Sí, por eso la vivimos con tanta intensidad, pero subrayo, el mundo entero está convulsionado. Siria, estábamos leyendo las noticias, escuchando, bombardeadas, también ahí mueren niños, ancianos, población civil. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué estamos haciendo el resto del mundo para permitirlo y para no pronunciarlos, para no pronunciarnos al respecto? Al menos debemos enterarnos del panorama completo, estar alertas a lo que está ocurriendo y frenar. Fíjese lo que decimos, frenar la oleada de violencia, al menos en nuestro entorno, convirtiéndonos cada uno de nosotros en paz. Si eso es lo que queremos, cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en paz para incidir en nuestra circunstancia, en nuestro entorno, y esa oleada puede ir creciendo. Estoy absolutamente convencida que ningún esfuerzo es sustituible, el suyo, el mío, tratar de frenar la violencia, cualquiera que sea su manifestación. Hay quien dice, bueno, que yo me enoje o que le pite al vecino para que avance su carro, o que todas esas pequeñas acciones son caldo de cultivo para la gran violencia. Y no podemos permitirlo. Creo que el mundo tenemos que pronunciarnos en contra de esa violencia que asola, repito, el mundo entero. Esto fue claro, insisto en que fue terrible lo de París, fue dolorosísimo, pero también es dolorosísimo ese bombardeo que se está haciendo a Siria. Insisto en que pequeñitos que están muriendo, ancianos, población civil, el mundo entero, no podemos permitirlo. Insisto, ¿qué podemos hacer? Cuando menos, estar alertas del panorama completo, pronunciarnos en contra de la violencia y ser instrumentos de paz en nuestro entorno. Ningún esfuerzo es sustituible. Bernardo, hoy con nosotros Bernardo García, nos acompaña para seguir con escenarios del cuerpo. No puedo dejar de decir que el mundo es un escenario violento en estos momentos. ¿Qué dices, Bernardo? Buenos días. Hola, muy buenos días, Yolanda. Buenos días a todo el auditorio. Y pues sí, como tú dices, un fin de semana muy triste, muy doloroso. Un mundo, pues yo diría cada vez más difícil de leer, ¿no? Pero hay que estar al tanto, hay que tratar de leer la situación, por más compleja que sea. Sí. Y como tú dices, también pronunciarnos por un mundo de paz, de cordialidad. Y en el programa nuestro, pues que tiene que ver con el cuerpo, pues claro que lo que está en juego en la vida, como hemos venido insistiendo a lo largo de estos 10 programas, hoy sería el 11º, pues Sí. es un mundo poblado de cuerpos, ¿no? Sí. De seres humanos que somos cuerpo y que el cuerpo importa. Entonces las desapariciones o los datos, pues no son solamente estadísticas, ¿no? No son Así solamente es. cientos de muertos o heridos, Terrible. sino son seres humanos en situación de tormento, de dolor. Y bueno, pues sí, muy triste Sí. fin de semana. Y Bernardo, amigos, esa escalada de violencia, estaba leyendo en las noticias como la noche de ayer, por ejemplo, 10 casas Mirage, bombarderos sobre Siria, por parte de Francia, por parte de Rusia también, que implica ya una coalición internacional, como o han opinado expertos militares diciendo, pues, y esto puede generar más, es una escalada de violencia, donde muera un ser humano, ahí estamos toda la humanidad. No importa de cuál sea la bandera. Entiendo esa expresión como de francofilia, de solidaridad, sí,
pero también solidaricémonos con la muerte que está en Siria y esos bombardeos. Nada justifica la muerte de los seres humanos, nada. Ningún Dios quiere la muerte de nadie. No hay poder, no hay dinero que valga la muerte de un solo ser humano, ya no digamos esto que está ocurriendo. Pues es el llamado, Bernardo, ¿no? A transformarnos cada uno de nosotros en esa paz que queremos, ¿no? Así es, de acuerdo, Yolanda. Bueno, pues ahí está, amigos nuestros. El teléfono es el 3030-5350 y le damos la más cordial bienvenida a su programa a las 9 con usted en este encuentro que reviste diversas características, que no vamos a insistir y machacar en la noticia, sino que vamos a alejarnos. Ya estamos enterados, ya sabemos qué tenemos que hacer y pronunciarnos por la paz. Ahora alejémonos un poco para seguir el ritmo de nuestra vida sin permitir que esto caiga en una neurosis colectiva, ¿no? Como esto podría pasar, y sin estar con malos augurios, sí en la presencia de la paz y de la honestidad de este día, de cada día. Y vamos a continuar con nuestra línea de programas que hemos titulado Escenarios del Cuerpo, cuyo titular es Bernardo García. Vamos a ver a quién nos presenta hoy Bernardo y cuál es el enfoque que nos ofrece en el programa de este día. Bernardo, por favor. Y le voy a pedir a Vicente que se acerque un poquito más al micrófono. Gracias, Barcha, Claudia, Ángeles, Tania. Muchas gracias por estar ahí apoyando el programa. Bernardo. Pues hoy tenemos también, como siempre, Yolanda, un invitado de lujo en esta serie de programas que se ha llamado Escenarios del Cuerpo. Y que está llegando casi al final de la serie, ¿no? Pues ya estamos en noviembre, ya es el 11º programa, sí. Y tenemos el gusto de presentarles a Vicente Diego, un querido colega y amigo del ITESO. Él ha tenido también experiencia en radio, ha sido productor y titular de programas de radio que tienen que ver con cine. Un programa que se llama La Esquina del Goya y otro que se llama Corte y Queda, y también ha sido titular de un programa de revista televisiva que se llama Cuadro por Cuadro en la Universidad de Anáhuac. Es profesor del ITESO también, colega ahí en el Departamento de Estudios Socioculturales. Damos una materia que se llama Análisis de Narrativas Audiovisuales. Y pues para nosotros es un gusto tenerlo ahora en el programa para hablar un poco de la relación que hay entre cuerpo y cine. Cuerpo y cine. A mí me llama la atención, Bernardo. Vicente, bienvenido. Hola, gracias. Que fuiste también, que has hecho radio. Es interesante, porque fíjese usted, para la radio no se necesita, claro, la presencia de la voz, del cuerpo en tanto voz, pero en televisión sí. Entonces, ¿cómo se maneja un cuerpo que no existe ante imagen, sino que convoca a la imaginación? Y cómo se maneja, a diferencia, un cuerpo que está presente ante las cámaras y prolonga su imagen ante todos las personas que lo reciben. Es interesante, cambia totalmente. No es gratuito que McLuhan en alguna ocasión haya dicho que la radio es mucho más mágica, mucho más exige inteligencia del radio escucha. Claro. Usted qué dice de la televisión, pero Vicente, todo tuyo el micrófono, adelante con esta reflexión. Entonces hoy es la representación de Vicente, ¿no? Aquí en la televisión y la radio. Sí, así es, Vicente. Pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí y emocionado porque a fin de cuentas, como bien dices, yo estuve mucho tiempo en radio, pero ya también tiene un tiempo que no piso una radio, ¿no? Y menos una televisora, así que para mí es un momento también emocionante, ¿no? De poder estar aquí. Muy bien. Pues el día de hoy me invita Bernardo aquí a discutir este tema del cuerpo y el cine, porque a fin de cuentas, cuando nosotros hablamos de cine, necesariamente estamos hablando de una relación que existe y un vínculo que no se puede separar entre el cuerpo y a fin de cuentas una cámara, una producción y demás, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos remitimos a entender lo que es el lenguaje cinematográfico, por ejemplo, pues todo está determinado a partir de una relación con el cuerpo, ¿no? Y del tamaño del cuerpo. Entendámoslo como los encuadres y demás, ¿no? Entonces siempre tenemos un vínculo directo con el cuerpo, hasta para construir historias, ¿no? Claro. Exactamente, justo qué papel juega el cuerpo en la construcción de las historias, ¿no? Que es algo que además se ha discutido mucho y que forma parte de estas ganas por entender cómo se hacen relatos, cómo se construyen historias y cómo se cuentan las historias, ¿no? Claro. A propósito de eso, Vicente, yo quería preguntarte también, pues bueno, a lo largo de la historia, tú que conoces muy bien de historia cinematográfica, bueno, el cine es más o menos un arte nuevo, un arte muy reciente, ¿no? De un poco más de un siglo. Pues, ¿qué tipo de abordajes pueden hacerse desde el cine
hacia el cuerpo, ¿no? Cómo los diferentes cineastas o cómo desde diferentes países o desde diferentes épocas de cine se ha tratado el cuerpo, si hay, digamos, esquemas ya generalizados o si hay variaciones o si hay momentos en la historia que ha habido cambios drásticos de cómo el cine trata a los cuerpos. No sé si nos pudieras hablar un poco de eso. Pues yo diría que en un principio, cuando el cine se volvió cine, es decir, cuando ya hubo esta intención de mostrar a partir de ciertas formas lo que es pues una historia o cualquier otra cosa, el cuerpo fue un protagonista, ¿no? Cuando nosotros pensamos en las películas de Thomas Alva Edison, por ejemplo, las primeras películas que se hicieron, pues lo que vemos son cuerpos, precisamente, ¿no? Y era mostrar el cuerpo en todas sus dimensiones, ¿no? Mostrar al hombre fuerte. Esquimal, Nanook el Esquimal, que fue uno de los primeros. De los primeros documentales que se hizo. Siempre a mostrar el cuerpo, ¿no? Sí. Verlo, precisamente, cuál era su forma, cuáles eran sus dimensiones, explorarlo un poco a través de esta cámara fija. Y entonces yo creo que el cuerpo como tal era una especie, precisamente, de protagonista de historias, ¿no? De historias muy simples, de historias que se contaban solas, ¿no? Ni siquiera con un lenguaje muy desarrollado, sino a partir del simple hecho de mirar, ¿no? De ver el cuerpo, de ver cómo estaba constituido y demás. Y conforme el cine fue avanzando en sus narrativas, el cuerpo también fue ocupando otro lugar, ¿no? Cuando entendemos que hay algo así que podemos llamar narrativas clásicas o cine clásico, que es este cine de principios de siglo y que llega más o menos hasta 1950, con variaciones, pues nosotros entendemos un cine que colocaba al cuerpo como un instrumento, ¿no? Un instrumento que servía para que la historia saliera adelante. Y entonces, porque pues, a fin de cuentas lo más importante eran las historias, lo que se contaba, ¿no? Estamos hablando del cine norteamericano, del cine de Hollywood, de las grandes estrellas, ¿no? Y este cine, pues como tal, se dirigía hacia ese lugar. Bueno, vamos a ir al primer corte. Yo quiero decirle que tenemos una revista Xipetotec, esta revista que fundara nuestro queridísimo maestro Jorge Manzano, Xipetotec, y sabe usted que hay un artículo interesantísimo que se llama La ética y la estética ilustradas en el cine, en el número de este mes. Pero también epistemología, antropología y ética de Ignacio Ellacuría. Hay meditaciones sobre el hombre barroco en José Fuentes Mares del doctor Jorge Ordóñez. Temor y temblor, una lectura desde cerca. Esto es interesantísimo también, del doctor Carlos Mongardi, que le enviamos un saludo muy especial. Derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Todo esto en la revista Xipetotec. Así que usted puede marcar y vamos a rifar esta revista Xipetotec, miradas epistemológicas, antropológicas y éticas, e incluye una mirada estética al cine. Así que volvemos en un momento, 3030 53 50. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Sí, continuamos en su programa a las 9 con usted. Le recuerdo que estamos rifando una revista Xipetotec con interesantes conceptos, comprometidos conceptos, análisis, reflexiones. Bueno, y hoy nos acompaña Vicente Adiego para hablarnos de la relación cuerpo y cine, invitado por nuestro compañero titular de esta vertiente de escenarios del cuerpo, Bernardo García. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, me quedé pensando, muy interesante la reflexión que nos compartía Vicente a propósito de los inicios del cine y del cuerpo, ¿no? Como nos decía Vicente que al principio del cine las primeras películas tenían que ver con una exploración del cuerpo, la cámara servía como un instrumento de conocimiento del cuerpo humano, pero como después fue pasando más o menos desapercibido, ¿no? O yo no diría desapercibido, sino tal vez como en segundo lugar respecto de lo que tenía prioridad en el cine, que sería la historia. Entendí bien que esa era la idea, ¿no? Sí, va más o menos por ahí. ¿Y qué más nos puedes decir a propósito de eso? Es decir, ¿qué sucede con un cuerpo un poco más invisibilizado que al principio del cine? ¿Qué implicaciones podría tener el hecho de que el cuerpo ya no sea el protagonista en la cámara, sino solamente servidor de una historia, de un relato? Pues que ocupa este lugar pues más como propio de las condiciones de una historia, ¿no? Entonces, pues respondía realmente el cuerpo a lo que necesitara la historia. Y en este sentido, el cuerpo pues aparece como dado, ¿no?
Es decir, está ahí, ya conocemos, y entonces funciona para que el galán sea galán, que la mujer hermosa pues sea la mujer hermosa, y empiezan a surgir toda esta serie de estereotipos, ¿no? Sí. Estereotipos que bien trabajan las historias norteamericanas, por ejemplo, y que en nuestro país las ha adoptado también, ¿no? Y que con el tiempo se han ido transformando y que pues han variado, pero a fin de cuentas tenemos casi siempre el mismo arquetipo del personaje como debe de ser, ¿no? Los buenos, los malos, y que a fin de cuentas nos dan historias clásicas en donde ya sabemos qué va a suceder al final, ¿no? Y eso es como bien interesante al analizar el cine, porque nos permite entender como ciertas etapas, ¿no? Como que comienza esta primera etapa, pero después viene una ruptura en donde nos damos cuenta que el cuerpo se puede leer de otra forma, se puede mirar de otra forma, representar de otra forma, y llegamos a nuevos cines, y cines maravillosos como los de la Nueva Ola Francesa, cine de terror, muchas cosas, ¿no? En efecto, y bueno, no podemos, esto ya que mencionabas lo de los arquetipos, no podemos dejar de pensar como en un principio el cine, bueno, primero sin voz, ahí tenemos a Charlie Chaplin, todo lo que decía con el cuerpo, maravillosamente, y cómo se van dando los arquetipos al inicio del cine de personas muy bellas, muy occidentales. Hay que ver un Rodolfo Valentino, por ejemplo, por más que representara al Sheik, pues era Rodolfo Valentino. Luego figuras como la Greta Garbo, Marilyn Monroe, Sofía Loren, esos estereotipos de mujeres bellas, pero de pronto, inmersos en el cine, llegan una serie de feos atractivos como Jean-Paul Belmondo o como Charles Bronson, y empieza poco a poco a imponerse otro tipo el mismo Clint Eastwood, ¿no? El mismo Clint Eastwood. Sí, claro. Aquí estamos viendo en pantalla, para quienes nos siguen en televisión, una escena de tiempos modernos. No hay voz, no es totalmente la figura de Charlie Chaplin. En este personaje tan emblemático que es The Little Tramp o el vago, sí, sí. Donde realmente todo opera a través del cuerpo, ¿no? Precisamente. Lo que vemos ahí es como este personaje pues hace una dura crítica a un sistema industrializado, capitalista, y a un modo de vivir en donde todo está determinado por estas lógicas, ¿no? Como y las fíjate, del tiempo. la fecha de esta película extraordinaria, una crítica fuerte y clara, y en lo que se ha convertido en la actualidad, ¿eh? O sea, fue un visionario realmente Charlie Chaplin, porque aquí nacía el industrialismo. Claro, pero ahora, sigue siendo, tanta distancia. Pero sigue siendo actual, sí, ¿no? Sí, profundamente actual, más que nunca. Además de que, bueno, este es un tipo de comedia que nace del vodevil y de mucho tiempo antes, que consiste en la violencia física, ¿no? Y en trabajar al cuerpo como sí. esta herramienta para generar comedia, ¿no? Sí. A fin de cuentas, en donde también por ahí encontramos a Harold Lloyd, a Buster Keaton, a los hermanos Marx, a los Tres Chiflados. Por cierto, ahí está Buster Keaton, ¿no? Y es curioso, pero hablar del rostro hierático, del rostro que no expresa, el rostro de palo, exacto. El rostro y sin embargo está expresando el cuerpo. Tanto, ¿no? A través de esto y sin gestos, ¿no? Que esa era la característica de Buster Keaton, ¿no? Sí. Ser el cara de piedra, el cara de palo, el tipo que le podías pegar y nunca le iba a pasar nada, ¿no? De hecho, de ahí viene este apodo de Buster, justo de eso, de que era un tipo que aguantaba todo y nunca presentaba ningún tipo de gesto, exactamente. Y es lo que vemos, ¿no? Que a fin de cuentas hay un trabajo formal y también expresivo, narrativo del cuerpo, ¿no? Estas películas como tal quizás escapan un poco de esta idea instrumental, aunque por supuesto está ahí siempre, del cuerpo que funciona para el relato, sino que el cuerpo es el relato, ¿no? El cuerpo es el dispositivo de trabajo, de construcción narrativa, de contar relatos. Y fue un gran éxito realmente. Y un éxito de una comedia que hasta nuestros días sigue siendo pues parte importante, ¿no? Que tiene que ver con el slapstick. Sí, bueno, y una manera completamente distinta de tratar el cuerpo a comparación de lo que se decía hace rato, por ejemplo, los arquetipos o estereotipos de belleza, ¿no? Que luego, bueno, es muy evidente hoy en día cómo
cómo somos, pues yo diría, grandes masas televisivas, por ejemplo, cinematográficas, pueden ser víctimas de un esfuerzo de normalización de los cuerpos, ¿no? ¿Qué cuerpos aparecen en pantalla? ¿Qué cuerpos son visibles? ¿Qué cuerpos son invisibles? ¿Qué cuerpos son como pretexto para un relato? ¿Qué cuerpos son el centro del relato, como decía ahora Vicente? Y sí creo, lo hemos platicado a lo largo de muchos programas, que bueno, desde la antropología y desde la filosofía contemporánea no podemos hablar precisamente de una normalización de los cuerpos, ¿no? De que ciertos cuerpos sean normales y otros sean anormales, ¿no? O de que los cuerpos tengan que ser de un modo o de otro. Entonces hay también mucho en el cine, como lo que veíamos ahora de Chaplin, pero también en la década anterior, por ejemplo, en los años 20, a mí me interesa mucho esta película de Fritz Lang, Metrópolis, ¿no? Una manera distinta de tratar ya, que también era visionaria, ¿no? Y también trataba, bueno, era una película futurista que se sitúa en nuestro siglo ahora, creo que se sitúa en el 2020 o algo así, es decir, ya prácticamente llegamos a eso, ¿no? Ahí estamos viendo justamente imágenes de ese bello personaje que es María, y bueno, ya ahí hay un tratamiento de cuerpo completamente distinto, creo yo, ¿no? Sí. De las posibilidades, de las extensiones corporales, digamos, o del cuerpo ya no solamente como... Cibernético. Exacto, sí. El cuerpo cibernético. Sí, a fin de cuentas un cuerpo que puede ser intervenido, un cuerpo que puede ser trabajado y que rompe con muchos esquemas y formas de pensar el cuerpo. Y que pone en dilema la capacidad del ser humano para crear. ¿Hasta qué punto? Exacto, nos mete en conflictos hasta éticos, ¿no? Sí. De qué debe hacerse, qué no, etcétera. Y aporta muchas posibilidades de esto que tú mencionas, ¿no? Del asunto de la normalidad, de qué debe ser, cuál debe ser el discurso sobre el cuerpo que se plantea, y a fin de cuentas que nos dice cómo debe ser el cuerpo, ¿no? Claro. Aquí Metrópolis, pues, propone esta idea que parte también mucho de del Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Sí. De hacer un cuerpo otro que a fin de cuentas está vinculado con lo tecnológico, con lo cibernético, y que nos brinda muchas posibilidades. Es una película muy revolucionaria, una película vanguardista totalmente, que propone estos temas que hoy son actualísimos. Justo ayer acabo de ver una película que se llama Ex Machina, una película británica que aborda este tema, ¿no? Donde nos presenta una María que ya tiene, que es una inteligencia artificial avanzada y que ya tiene conciencia de sí misma, ¿no? Qué interesante. Y esta película siendo de 1927, ¿no? Sí. Cuando yo pienso en los textos, por ejemplo, de filosofía y cuerpo, pienso que los dos textos clásicos de filosofía del cuerpo que ya hablaban de del cuerpo humano como no natural, sino como una especie de masa que se puede moldear de muy diferentes maneras, pues los textos clásicos son de 1929 o 30, los de Helmut Plessner o los de Max Scheler, ¿no? Filósofos contemporáneos a Heidegger, y en el cine ya había relatos que tenían que ver con esto, o sea, ya Metrópolis ya es un relato que tiene que ver con un cuerpo modificado por la tecnología, ¿no? Por un cuerpo humano que no opera de manera inercial, que no opera de manera natural, sino que tiene que ver con creación humana, ¿no? Nuestro cuerpo como una creación de nosotros mismos. Exacto, como un cuerpo que siempre está inacabado, un cuerpo que está en constante construcción, en constante desarrollo y que puede superar las mismas limitaciones de la carne. Exactamente. Cuentas, ¿no? Sí. Es un tema apasionante, Bernardo. Sí, la verdad, cuando estábamos planeando el programa, Vicente y yo, pues nos emocionamos muchísimo pensando en todas las películas que tenían que ver con esto, ¿no? Y yo sí creo que el cine, bueno, es una gran herramienta para no solamente explorar el cuerpo, sino también, por ejemplo, ver las dinámicas sociales de violencia, como empezabas tú el programa, Yolanda, de violencia o no violencia, que se tiene en las representaciones corporales que lanzamos en pantalla, ¿no? O sea, el cine puede servir perfectamente, por ejemplo, como denuncia, pero también puede, es decir, en ningún caso es un medio de comunicación neutral respecto de las relaciones que tenemos unos con otros, y mucho menos en términos corporales, ¿no? Bueno, vamos a ir al siguiente corte y volvemos con ustedes. El teléfono es el 3030-5350 si usted quiere participar, y estamos ofreciendo una revista Xipetotec para ser rifada entre las personas que digan yo quiero la revista. Y hay especialmente la ética y la estética ilustradas en el cine, un artículo a propósito del tema de hoy de Daniel Montaño Beckman. Volvemos en un momento con ustedes, si les parece. 3030-5350.
A las 9 con usted. Regresamos. Estamos hablando del cuerpo en el cine, en la historia del cine, y hemos visto cómo han venido variando los arquetipos y cómo al principio el cuerpo era el motivo del cine, ¿no? Un Charlie Chaplin, por ejemplo, un Buster Keaton, y poco a poco fue modificando esa visión. El cuerpo fue tomando sentidos diversos. ¿Es correcto, Vicente? Así es, y a partir de estas ideas que hemos venido discutiendo, pues han salido muchas películas que podemos considerar como emblemáticas del cine y que no necesariamente pertenecen a esa etapa clásica o de los 60s, etcétera, sino que el cuerpo realmente ha sido abordado de muchas formas y nos permite a nosotros tener múltiples lecturas del cine a partir del cuerpo, ¿no? Yo recuerdo mucho una película que a mí me parece como muy significativa en cuestiones de cuerpo, que es que se llama Eyes Without a Face, o un rostro, ¿cómo sería en español? Ojos sin cuerpo. Ajá, Ojos sin rostro. Que es una película francesa muy interesante que nos narra la historia del científico loco, hablando de arquetipos y demás, nada más que ya no tanto desde lo norteamericano, sino más de lo francés, en donde este tipo tiene una hija que tiene el rostro desfigurado, que por cierto ahí lo vemos en pantalla, y este tipo va en la búsqueda de encontrarle un rostro a su hija. Y en este sentido, él va cometiendo muchas atrocidades, va asesinando, va secuestrando y demás, todo con la intención de poder devolverle a su hija esta vida, ahora sí, normal, ¿no? Es decir, ajustar su cuerpo, que se puede entender como anormal, como deforme, lo va tratando de llevar a este estado de normalidad. Y lo que vemos es una mujer que se encuentra siempre con una máscara, precisamente para no mostrar la anormalidad, ¿no? Porque se considera, pues, monstruosa, precisamente. Y esta película viene a ser un parteaguas, yo creo, en lo que es la historia del cine de terror, de ciencia ficción, del cuerpo también, porque vino a marcar una tendencia de cómo debía hacerse cine, ¿no? Yo creo que llegando hasta cómo se hicieron algunas películas del Santo, ¿no? Por ejemplo. Sí, es una película francesa de los años 60, ¿no? Ajá. No sé exactamente de qué año, pero por ahí pues debe ser de principios de sí, los 60. Es de los 60, es justo del 1960. Tal cual. Y bueno, pues sí, como tú dices, un parteaguas en la forma de tratar ahí el cuerpo, y a lo mejor yéndose un poco más hacia el lado del cine de ficción, ¿no? O cine de terror, pero también hay una serie de películas muy interesantes, incluso contemporáneas ya, que tratan el cuerpo también no solamente en términos temáticos, sino también en términos formales, ¿no? Eso a mí me ha interesado mucho últimamente, ¿no? Que eso, ya no solamente hay un tratamiento del cuerpo, digamos, como tema, ¿no? Que el tema de la película sea algún aspecto corporal, sino la relación que hay en el momento de hacer cine. Por ejemplo, la relación que tiene el hombre que carga la cámara con los actores que están ahí en pantalla. Hay, a mi juicio, 2 directores o 3 directores que trabajan de manera excepcional esto. Uno son los hermanos Dardenne, otro es Abdelatif Kechiche, un cineasta francés nacido en Argelia, y a lo mejor Bruno Dumont, ¿no? Que también tiene tratamiento del cuerpo muy interesante. Por ahí también tenemos algunas imágenes de cine de estos tres personajes. En el caso, por ejemplo, de los hermanos Dardenne, a mí me parece muy interesante la manera en la que la cámara va prácticamente todo el tiempo persiguiendo el cuerpo de los actores, ¿no? Entonces ya hace una ruptura de ese cine que parece como muy convencional, muy normal, a cierta distancia, como muy pasiva, muy cómoda la cámara de los cuerpos de los actores, y el hombre que va cargando la cámara está en una lucha real, cuerpo a cuerpo, con los actores que están ahí, ¿no? Se siente el contacto, ¿no? Se siente el contacto, ¿no? Y eso genera, bueno, en mi caso personal, hablando más de impresiones a propósito del cine, en mí genera, por ejemplo, el cine de los hermanos Dardenne una especie de intimidad que ningún otro cine había logrado antes hacia el personaje, ¿no? Entonces hay películas como Rosetta, por ejemplo, o películas como El silencio de Lorna, de los hermanos Dardenne, son películas contemporáneas, son películas de hace de 10 años para acá, digamos, ¿no? Y tenemos a cuadro todo el tiempo prácticamente el rostro o el cabello o... vaya, no importa demasiado tampoco el encuadre, ¿no? De repente hay una charla y lo normal en el cine es que una conversación esté construida a base de planos y contraplanos, claro,
y los hermanos Dardenne eso de repente ya no lo toman en cuenta, entonces aunque estemos dialogando nosotros, la cámara está puesta, por ejemplo, solamente en el hombro de alguien, en el cabello, o en la espalda, o en la Con nuca, larguísimas ¿no? secuencias, supongo. Hay secuencias muy Muy largas, largas. ¿no? Sí. Tienen decisiones de filmación muy complicadas, como por ejemplo ir filmando de acuerdo al tiempo de la narrativa. O sea, no es que se filmen todas las escenas, digamos, Y luego se editen. Y luego sí, claro, en un escenario específico y que se filme ahí todo lo que tiene que ser con ese escenario, sino que van recorriendo la misma historia y van cargando con todos los instrumentos y con los actores. Se mueven. Se mueven por toda la ciudad, aunque tengan que después volver a los primeros escenarios, ¿no? Yo recuerdo mucho de Keshish, Ujú. que es un nombre tan complejo, tan complicado de decir, tan difícil de decir. Mucho esta película de la Venus Negra. Ah, sí. Sí. Que es una película muy, muy interesante sobre precisamente cómo se coloca el cuerpo y cómo se pensaba el cuerpo en... justo está ahí en pantalla también, eso, ¿no? sí. Sí. Este cuerpo, ahora sí que diferente a todo lo que nosotros estamos acostumbrados, un cuerpo de color, un cuerpo con dimensiones desproporcionadas para lo que nosotros, los occidentales, consideramos como normal, y hay una exploración científica, también se trabaja el cuerpo desde cómo puede ser desde lo espectacular, ¿no? De Ujú. cómo se presenta en las ferias y demás. Y a fin de cuentas, esta película a mí me parece muy significativa porque es del 2010, me parece, ¿De qué autor? de Keshish. Ah, Keshish. A ver, ayúdame con el nombre porque es muy complicado. Bueno, es Abdelatif. Keshish. Y él lo que hace a fin de cuentas es pues colocarnos con esta mirada colonial de lo que es el otro diferente a mí, ¿no? Con Ujú. algo tan actual como que podemos nosotros voltear la mirada a las calles y mirar a los migrantes, etcétera, y encontrarnos con estas mismas representaciones que coloca aquí el director, ¿no? Una película tremendamente interesante, tremendamente dura, también muy intimista, porque nos Ujú. coloca directamente en la vida de esta mujer, que era una especie de, pues no sé, tenía un gran rango en su tribu en África y va hacia Francia, y en Francia se coloca como este objeto de adoración, de extrañeza, de repulsión. Y de interés etcétera. científico. Y de interés científico, como en esta escena que estamos viendo, ¿no? Justamente este grupo de científicos que la exploran, la quieren mirar y ver todas las cosas diferentes que tiene este cuerpo, ¿no? Claro. Tan extraño. Sí, pues ahí tenemos algunas escenas para quienes nos siguen en televisión de La Venus Negra. El teléfono es el 3030-5350 y estamos en vivo esta mañana hablando de la relación cuerpo y cine. En varias ocasiones, y se ha mencionado ya, la intervención del hombre en la creación de un cuerpo, como Frankenstein, la historia de Mary Shelley, y vemos diferentes variaciones en las cuales el hombre... ahora sí que la ciencia del hombre produce monstruos. ¿Qué me dices de esto? En el cine, a Diego, Vicente. Pues definitivamente, yo creo que el cine ha sido este espacio ideal para mostrar las posibilidades que tiene el cine nos permite mostrar estas representaciones muy espectaculares de lo que puede ser, ¿no? Que quizá en la vida real sería un poco complicado, pero en el cine pues es un espacio yo creo que ideal para mostrar todo esto, y el cine se ha venido construyendo yo creo que en esta etapa ya un poco más de la posmodernidad, con esta idea, ¿no? De poder explorar estas posibilidades del futuro, de otros mundos, de otros cuerpos, de otros órdenes. Y la intervención del hombre. Y la intervención directa en el trabajo del cuerpo, y en la construcción del cuerpo, en un cuerpo totalmente inacabado, un cuerpo que es caduco, pero que a través de esta intervención tecnológica podemos llevarlo a otros niveles, ¿no? Así es. Bueno, viene a mi mente, les comentaba una de las películas de Spielberg que me ha parecido extraordinaria, como fue Inteligencia Artificial, de este niño, cyborg, ¿no? Que finalmente, cibernético, que finalmente le es dado también emociones al chiquito, emociones de amor, de celos, de amor, de necesidades, a la luz de su madre y de su padre, y de cómo nuevamente el ser humano puede abandonarlo.
Exacto, y a fin de cuentas la pregunta de qué nos hace humanos. ¿Qué ¿no? nos hace humanos? Ahí está latente, ¿no, Bernardo? Sí, claro, en ese, no solamente en el cine, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando del cine, pero justamente la pregunta antropológica que subyace a todo ese tipo de reflexiones es qué es exactamente lo que nos constituye como personas, ¿no? Ujú. En la mayoría de las películas que tienen que ver, por ejemplo, con cyborgs o con creaciones. Sí, ¿qué nos hace humanos? Exacto, y ahí está en juego los sentimientos, está en juego la inteligencia, está en juego la conciencia. Entonces no es lo mismo presentar, por ejemplo, un maniquí, a presentar un maniquí que ya tiene movimiento. Entonces uno diría, bueno, entonces lo que nos hace humanos es el movimiento, el ánima griega que decían, Sí. ¿no? O ya tiene sentimientos en la película de Sí. Spielberg que acabas de mencionar. Entonces, cuando uno va encontrando esos otros aspectos que se añaden, se suman al cuerpo, que se Sí. estructuran realmente Ujú. con el cuerpo, se va configurando una idea de lo que es el ser humano. En ese sentido, el cine y cualquier arte y cualquier representación artística juega un papel fundamental en lo que creemos de nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes somos como personas, ¿no? ¿Cuál es el límite que a partir del cual yo ya no soy persona y soy otra cosa distinta que persona? En la medida en que vas perdiendo tus notas constituyentes o desestructurándose en ti, ¿no? Sí. Diría Zubiri. Sí, sí. Ujú. Ahora, lo que sí es cierto es que siempre hay una participación de nosotros mismos en la creación de nosotros mismos. Ahora la Sí. tecnología nos permite Sí. que la intervención sea mucho más íntima, ¿no? Que podamos jugar con lo más elemental de nuestra constitución física, ¿no? Con la genética. Pero siempre nosotros mismos, es decir, la alimentación, el tipo de cariño o no cariño que se transmite corporalmente hacia un niño es siempre una configuración de Así cuerpos. es, así Ujú, es. por supuesto. Bueno, llegaríamos a la actualidad. ¿Qué opinaría Vicente, Bernardo y el público? Después del corte iremos a ello, pero dejo la pregunta. ¿Qué opinarías de esta propuesta en la cual el ser humano se hace a un lado corporalmente y puede interactuar virtualmente, puede quedarse en su cuarto el resto del día, en casos extremos, e interactuar con los demás sin la presencia de ese cuerpo real y objetivo frente al otro, aunque sí a través de la cibernética? ¿Cuál es esa propuesta? Vamos a ir al corte y regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos llamadas del público. Gracias a Cela Borrego, dice de Residencial Moctezuma. Quiero felicitarles por el programa, me parece genial. ¿En qué libro habla Scheller del puesto, del cuerpo, dice, del cuerpo como moldeable? Nos dice, y quiero la revista, nos dice a Cela. ¿Le puedes dar el dato, Bernardo? Sí, el libro es El puesto del hombre en el cosmos. Sí. Es un libro de 1928. Silvia Partida dice, a mí me encanta la visión de Georges Méliès en el cine, quien realizó un manejo del cuerpo muy inspirador. Bueno, Georges Méliès se fue hasta la gran fantasía, ¿no? Hasta la luna llevó el cuerpo del hombre, para empezar. Pedrito Silva, un abrazo, Pedrito. Muchas gracias por las felicitaciones que nos envía. Muchísimas gracias. Carlos Pegueros Ibarra, quiero mandarle saludos a todos, siempre los escucho y me apunto para la revista que están rifando. María del Rosario Contreras Laquepaque, saludos y los felicito por el programa. Yo quiero también la revista. Alejandro Ochoa del Toro, saludos. Bernardo, me encantan los programas. Bueno, qué bien que lo estén disfrutando. Jorge Valencia Rentería, espléndido, me gusta muchísimo el tema. Sí, y bueno, todos participan en la rifa de la revista. Dejábamos una pregunta al aire y hablábamos de el ser humano del siglo XXI, que es capaz de quedarse en un cuarto, por ejemplo, y de elegir un cuerpo perfecto. Y hay una película, el cine da cuenta de esta inquietud, ahora nos platicará justamente Vicente, en donde hay cuerpos perfectos, pero nadie interactúa en la vida real, todos detrás de un cuerpo manejado virtualmente. Esto, el cine ha dado cuenta de ello. ¿Qué me dices, Vicente? Sí, es este cine que propone otras plataformas, otras formas de existencia, ¿no? A fin de cuentas, que puede ser más allá del propio cuerpo, que es que nos da la posibilidad de vivir en otros espacios, ¿no? A fin de cuentas, otros territorios que pueden ser abordados. Y al mismo tiempo, también trabajan la idea de la alteración tecnológica del cuerpo, ¿no? Hay un director que a mí me parece fundamental en esto, que es un canadiense que se llama David Cronenberg. Sí. Que lo que a mí me gusta de este director es que no solamente tiene la propuesta de la alteración del cuerpo, de la modificación del cuerpo, de hacer cine de terror, pero también con este que se llama body horror, ¿no? Sino que él trabaja estos temas, pero con una profundidad, con una filosofía que él tiene previa, que él ha venido desarrollando desde su formación como médico, que es la idea de formar algo que se llama la nueva carne.
Él mira como el siguiente paso evolutivo del ser humano la biotecnología. Y que va a ser, a fin de cuentas, la única posibilidad que tenemos nosotros para evolucionar, que ya no va a ser de otra forma, sino a través de procesos tecnológicos construidos por nosotros. Y en este sentido ha desarrollado una gran cantidad de películas que abordan este tema, como por ejemplo La Mosca, de 1986, que seguramente la han visto y la seguirán viendo porque la transmiten mucho en la televisión. Un homenaje a la primera Mosca por allá de los años 50. Que de hecho es un remake, Es un remake. Pero que lo aborda desde sus propias preocupaciones, ¿no? Que no son solo preocupaciones como muy personales, sino son preocupaciones que nosotros podemos entender cuando miramos cómo se mueve el mundo, ¿no? Son las mismas preocupaciones que podemos tener cualquiera de nosotros al darle una lectura al mundo y una mirada desde lo tecnológico al mundo y de las transformaciones que se han dado. También se preocupa mucho por el asunto de los medios masivos de comunicación, de estas alteraciones que puede tener la imagen sobre el cuerpo. Sí. Y ya que hablas de transformaciones, bueno, el cine da cuenta de una transformación impresionante, una de las películas de Almodóvar, de Pedro Almodóvar, La piel del deseo, en donde transforma, de hecho, a un chico, a un joven, y lo transforma paulatinamente en mujer. No sé si la viste. Sí, claro, y es que a fin de cuentas viene esta idea de que no solamente es a través de la tecnología, sino también cómo se pone en juicio todo este asunto de las fronteras, ¿no? Sí. La frontera entre lo que es hombre y mujer, lo que es tecnológico, lo que es artificial y lo que es natural, biológico. Y lo que hacen estas películas, y por eso son maravillosas, es que mueven fronteras, ¿no? Y entonces nos van diciendo el hombre, qué tanto de hombre tiene la mujer y qué tanto de mujer tiene el hombre, y nos lo coloca a través de estas representaciones que se vuelven muy interesantes, no solo para mirarlas, para el propio entretenimiento como tal, sino también para cuestionártelo. La reflexión, ¿no? Claro, claro. De todo lo que acontece, como esta película que mencionas, ¿no? Que coloca la idea de que un hombre o una mujer puede ser también un hombre o una mujer, ¿no? Bernardo. Sí, y bueno, claro, la piel que habito de Almodóvar, con la clara... piel que habito, ese es el nombre. Exacto, con clara referencia a esta película que decíamos de los años 60 de ojos sin rostro, ¿no? Que si mal no recuerdo, creo que hay referencia directa en la película de Almodóvar hacia esa película, ¿no? Claro. Y otra de las fronteras de las que hablaba Vicente, que creo que es muy interesante, es esto de la realidad y la virtualidad que tú nos preguntabas, ¿no? En el corte, Yolanda, y que yo creo que, bueno, sí, viéndolo desde la filosofía, pues que es mi formación, siempre ha sido como muy claro un deseo de desprenderse del cuerpo, ¿no? O sea, ver el cuerpo humano como esto que no nos permite llegar a una perfección, ¿no? Lo que nos va pautando, por ejemplo, el paso del tiempo, la vejez, la muerte, lo efímero de los cuerpos que tú decías, Vicente. Entonces siempre ha habido como una pugna, como una lucha por superar el cuerpo. Pero lo que yo encuentro también, por ejemplo, en las virtualizaciones del cuerpo, en lo que tú decías, Yolanda, de los avatares, ¿no? De cómo yo puedo construirme ya, por ejemplo, en redes sociales o a partir de tecnologías. Incluso un cuerpo, como una figura de otro sexo. Exactamente, ¿no? Que no coincide con el mío, pero incluso ahí hay cuerpos. O sea, siempre, como la reflexión que hacías del radio, ¿no? La voz como cuerpo, la escritura que le da cuerpo al idea, o sea, incluso cuando nos mandamos mensajes de texto, incluso sin conocernos, por ejemplo, pues eso es darle cuerpo a las ideas. Las ideas sin cuerpo no pueden ser. No existen. No existen, sí. Pero, viene nuevamente esa dicotomía de cuerpo y espíritu que ancestralmente nos ha hecho dividir, ¿no? Cuando el ser humano es ser humano en plenitud, ¿no? Como decíamos en el encuentro sobre la muerte, no es que se muere el cuerpo y salga el alma, se muere el hombre en plenitud, ¿no? Sí, totalmente. Y, bueno, y ahora también la relación, no solo cuerpo-espíritu, sino cuerpo-espíritu e imagen, ¿no? La imagen que quiero dar, los emoticones y estas cosas, que es por un lado querer vencer la relación corporal, ¿no? Digo, lo estoy como caricaturizando, pero no es vencer el cuerpo, lo que sucede ahora, pero también necesitar del cuerpo para expresar. Si las palabras no me alcanzan por completo, entonces necesito un gesto, ¿no? Y entonces ahí va el gesto. Y de repente eso es muy difícil de leer, ¿no? Bueno, como también es difícil leer los gestos que tenemos cuerpo a cuerpo siempre, ¿no? Claro, tengo la impresión de que todos estos emoticones y todas estas figuritas lo que hacen es abreviar. Vaya, si tú pones estoy feliz porque hoy bla, 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 pero y sin embargo pones una carita,
todo es el vértigo. O sea, es más rápido, más sin procesar, me explico, más directo. O sea, tú pones ¿cómo estás? Y pones una carita, en lugar de fíjate que estoy así, por esto, por aquello, pones una carita y entonces todo es vértigo. Todo es comunícate lo más pronto que puedas. Si tu celular no te está dando la rapidez, lo cambias. Es ese ser lanzados a la prisa, cuando en la serenidad del alma era una aspiración griega, por ejemplo, pero ahora todo el mundo quiere el vértigo, ¿no? Sí, lo instantáneo. Pero también, Sí, al mismo tiempo, sí. yo creo que es una necesidad por poner el cuerpo, ¿no? Exacto. De frente, o sea, Porque seguir que te teniendo el sepan rostro. ahí. Ujú. No, porque no podemos, y ahí está la gran pregunta, ¿podemos existir sin un cuerpo, no? O sea, o el cuerpo sigue siendo necesario, ya caducó o demás. Yo diría que todavía es bastante presente, ¿no? Claro. Sí, Bueno. decir que el cuerpo no solamente es esto, nuestra presencia que está Sí. aquí, sino que el cuerpo tiene sus extensiones. Entonces Extensiones. yo soy Muchas. cuerpo Claro. con lo que escribo, yo soy cuerpo con los Por emoticones supuesto. que pongo, y eso es parte de Parte de del tu cuerpo. extensión, ¿no? Por supuesto. Alicia Bermúdez, estoy interesadísima, me encanta y están muy preparados estos chicos que hoy nos presentan, dice Alicia Bermúdez, y también lamenta la situación convulsa del mundo, tanto lo de Francia como lo de Siria, como del mundo en general. También nos llama por aquí Federico Velasco Ursúa. Aquí en México ya nos estamos acostumbrando a la muerte. Yo agregaría el adverbio lamentablemente. Todos los días en las noticias anuncian 1 o 2, siempre la muerte presente. El día que veamos la muerte como normal, este tipo de muerte violenta, pues qué grave, ¿no? Yo creo que no podemos sentir que sea normal la presencia de las muertes violentas en nuestra ciudad. ¿No crees, Bernardo? Sí, completamente de acuerdo. También quiero enviar un saludo muy especial al ingeniero Mario Zamora, que sé que nos escucha y nos ve por el programa por allá, hasta Los Mochis. Le enviamos un abrazo al ingeniero Mario Zamora, que además nos aporta sus comentarios. Muchas gracias, que nos está viendo en el programa. Vamos a tomar la papeleta, si te parece. Le voy a pedir a Vicente que tome la papeleta para que se lleve la revista Xipetotec en estos últimos minutos del programa, así al azar. Don Pedrito Silva, que nos llama desde Ojuelos, se lleva la revista Xipetotec, que aquí está hoy con nosotros y que es para él. Ojalá pueda pasar a recogerla, don Pedrito. Aquí es la dirección, aquí a sus órdenes, Rojas González, esquina con Avenida México. Y vamos a despedir el programa en los últimos minutos. Tienen la palabra nuestros colaboradores y amigos. Adelante, Bernardo. Bueno, pues creo que ha sido un programa muy interesante. Yo solo quiero agradecerte, Yolanda, siempre por el espacio, y agradecer a Vicente pues el haber venido y el habernos compartido estas reflexiones, y recomendar además la tesis de maestría de Vicente, que creo que se puede consultar en el repositorio del ITESO. Se llama Devenires de la carne, la intervención de la tecnología en la configuración del cuerpo monstruoso dentro del discurso cinematográfico de David Cronenberg, este gran director de cine canadiense del que nos platicaba. Pues es una tesis de maestría muy padre, ¿no? Y creo que la recomiendo pues a todo el mundo que le echen un ojo. Fue un proceso muy emocionante. Ya me imagino. Sí. Ya lo creo, Vicente. Pues ¿Qué tema? Pues yo quiero agradecerles por la invitación, de tener este espacio para discutir estos temas que me parecen fundamentales, ¿no? Y que se colocan también en asuntos como la violencia que está pasando en el mundo, ¿no? Porque muchas veces llega a cifrar directamente en el cuerpo. Muchas gracias, amigos nuestros. El ser humano es cuerpo también, es una plenitud, y los cuerpos desaparecen por la violencia humana cuando lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Hagámonos cargo de ello. Gracias por su atención. Mañana es miércoles y estaremos de nuevo con usted en punto de las 9. Hasta entonces, muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted.